Y en primer lugar va a intervenir Antonio López Díaz, que es rector de la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Derecho por la Universidad de Compostela, donde es profesor de Derecho Financiero y que ha desarrollado una intensa carrera docente e investigadora con numerosas publicaciones y además estancias de docencia en universidades de Sao Paulo, Montevideo y Bolonia. Es también miembro de varias asociaciones relacionadas con su especialidad, como la Asociación Española de Profesores de Derecho Financiero, y antes de ser rector fue director del Departamento de Derecho Público Especial, secretario del Comité de Doctorado, vicerrector de la Coordinación del Campus de Compostela, vicerrector de Gestión de Infraestructuras y decano de la Facultad de Derecho. Cuando quieras, rector. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme para formar parte de este seminario. En principio mi participación estaba prevista para la sesión de la tarde, pero la imposibilidad de que el rector de la Universidad de Barcelona y presidente de la sectorial CRUE Internacionalización pudiese asistir a esta mesa, pues ha hecho que me hayan encargado pues trazar algunas líneas sobre las posibilidades de cooperación, internacionalización, diríamos en general, de los ámbitos europeos, posibilidades de colaboración en el ámbito europeo y todo el ámbito iberoamericano. A continuación de estas ideas que ya se han expresado sobre ese espacio iberoamericano del conocimiento, pues quizás lo que también tenemos que reflexionar es, bueno, cómo estamos interactuando, qué posibilidades hay de acceder a ese fenómeno, yo creo que ya es un fenómeno mundial, que es el de la globalización e internacionalización también en el ámbito de los estudios universitarios, ¿no? Yo creo que la internacionalización debe llevar consigo, y además esto pues quizás nos condiciona algo para el análisis de los datos y para alguna de las propuestas, debe llevar consigo algún elemento valorativo, no es simple intercambio de movilidad de personas, de estudiantes, de profesores, de investigadores, sino yo creo que detrás de ese intercambio debe haber algún valor. Y pues yo tomo ahí pues, una definición que hace Gacel Ávila, donde decimos, detrás de esa internacionalización, yo creo que hay un elemento clave que es respeto, reconocimiento de la diversidad. En estos tiempos en que vivimos, donde las oportunidades de moverse, de contactar con otras culturas son enormes, pero yo creo que detrás de todo ello debe haber una relación que esté asentada sobre estos principios. Reconocimiento, respeto por la diferencia, más allá del simple valor del intercambio, que es un valor en sí, pero debemos reforzarlo con este compromiso que seguramente pues, nos ayudará a avanzar en el reconocimiento, en la igualdad, en la equidad. Por eso cuando hablamos de sistemas universitarios, yo creo que una de las piezas claves, y aquí ya se han mencionado algunas, es, vamos a hablar de sistemas diversos, cada país tiene sus peculiaridades, tenemos que ser capaces de reconocer esa diversidad, hacerlo dentro de un marco de calidad, que es otro de los elementos claves, que nos permitan comparar sistemas, aunque no sean estrictamente iguales, pero debemos garantizar un sistema mínimo de calidad. Y hay otro elemento que me parece que es esencial para que la universidad siga cumpliendo una función a la que está llamado, que es ser el mayor instrumento, el mejor instrumento de igualdad de oportunidades. Aparece, para que esto sea posible, otra pieza clave, que yo creo que es la equidad de los sistemas universitarios y también de los mecanismos como estos de internacionalización. Es decir, tenemos que preocuparnos no solo de que existan, sino que además no generen efectos que no sean tendentes a la equidad en el conjunto del sistema. Bueno, pues con estas premisas podemos ver cómo
si hablamos de relaciones de América Latina y Caribe y visto desde el otro lado del Atlántico, está claro que un primer punto de interés es, desde luego, toda el área de Europa Occidental, ¿no? Aparece ahí como las regiones de destino más frecuente de estudiantes latinoamericanos son Europa Occidental, el propio área de América Latina y Caribe, y luego Norteamérica, el propio país, y solo ya en quinto lugar Europa Occidental. Por lo tanto, parece que es una alianza necesaria la que tengamos que hacer entre América Latina y Europa en este ámbito de la enseñanza universitaria y de las relaciones entre estudiantes, profesores, investigadores, porque de todo ello nos vamos a referir. Bien, vamos a hablar, diríamos que los proyectos fundamentales tendrían que ver con las personas, con la oferta académica y también con la investigación. Es decir, quizás lo que más nos interesa es la oferta académica y las personas, también la investigación, pero quizás aquí pues, todavía tenemos algunas dificultades mayores, ¿no? Pero bueno, no podemos dejarlo de lado, y en cualquier caso, para ir centrándonos, yo me voy a referir fundamentalmente a la oferta académica y a la relación y a los intercambios o cooperación entre personas, profesores, estudiantes, e incluso personal de administración y servicios. Que la internacionalización es buena, yo creo que no está en discusión, es decir, mejora la calidad, pone a las personas en contacto con nuevas culturas, es decir, hacemos realidad lo de la globalización, se facilita el intercambio de conocimiento entre personas de distintos ámbitos, favorece la formación continuada, incrementa el papel de las universidades y la visibilidad de las universidades, y también ejerce como un instrumento poderoso de transformación social. Abre incluso pues, nuevas oportunidades, precisamente por esa aproximación a nuevas realidades. Riesgos. Sí hay, yo creo que algunos riesgos en las políticas de intercambio, de internacionalización en el ámbito universitario. Yo apuntaría dos. Uno que ya he dicho al principio: tenemos que tener cuidado de que estas políticas de internacionalización no acaben siendo inequitativas, no acaben generando mayor diferencia todavía entre ricos y pobres, sino que tienen que ser oportunidades para todos, e incluso, si hay que hacer algo, tienen que ser más oportunidades para los que menos condiciones tienen, porque no van a poder conseguirlo por otras vías. Ese es un primer riesgo. ¿Cómo podemos evitar ese riesgo? Que a mí me parece que es un riesgo grave. Podemos evitarlo con una política de ayudas importante para que las razones económicas no sean las que determinen que una persona, que un estudiante pueda acogerse a un plan que le permita pues, entrar en contacto con otras áreas geográficas y conocer otra realidad. Que esa razón no sea la clave. Y para eso, pues, seguramente tenemos que buscar un sistema potente de ayudas, sea en el país de origen, sea en el país de destino, sea a través de políticas internacionales, como aquí, programas internacionales como los que aquí se ha señalado, donde se haga esto posible. Y ya se ha puesto de manifiesto las dificultades económicas con las que se está actuando en este ámbito de movilidad. Es verdad que pues, cuando se mira el programa Erasmus es un programa absolutamente exitoso, pero una de las razones es la importante inyección económica, las ayudas públicas que están detrás de ese programa. Pues aquí yo creo que tenemos que buscar también los mecanismos para luchar contra este efecto no deseado, que eso solo se ha aprovechado por unos pocos y encima por los pocos que ya tienen más oportunidades para acceder al sistema. Lógicamente, esto supone requerimientos, ¿no? Y luego hay otro riesgo, especialmente cuando la movilidad se realiza entre ámbitos donde puede haber diversas o diferentes oportunidades en términos económicos, de desarrollo profesional, etcétera.
puede dar lugar a que detrás de un fenómeno de internacionalización pueda aparecer un problema de fuga de cerebros, o sea, que participen en estos programas aquellos estudiantes que tienen mejores capacidades y que además pues aprovechen las oportunidades que se les pueden abrir en otras áreas, en otras regiones de destino y se produzca una cierta descapitalización en los países de origen. Bien, pues también contra esto pues, tenemos que estar advertidos y tratar en la medida de lo posible de mitigar este efecto, que es un efecto desde luego no deseado, aunque es verdad que la globalización, este mundo absolutamente abierto, pues siempre incide en situaciones como esta, pero tengámoslo presente, son muchísimos los factores positivos, pero tenemos algunos riesgos que no podemos despreciar. Dificultades para estos procesos. Bueno, en primer lugar, es necesario un importante volumen de recursos públicos, de ayudas. Eso hace que un programa pueda ser un éxito o realmente pues, no llegue a alcanzar los objetivos que se buscan, ¿no? Lo hemos mencionado ya, pues el éxito de algunos programas está absolutamente residenciado en la importante inyección de dinero que hay detrás, ¿no? Relacionado con esto, pues ahí tendríamos que buscar que los Estados se involucren, otras agencias o instituciones, en la medida de sus posibilidades, apuesten también por estos procesos de movilidad. Tenemos otro inconveniente, otra dificultad, que ya se ha mencionado aquí en la sesión anterior y que seguramente irá saliendo, y es que tenemos diferencias entre los sistemas universitarios, tanto en la oferta como en la arquitectura, como en los conceptos. Y cuanta más diversidad tenemos, pues más dificultades tenemos para la movilidad. Bueno, yo creo que ahí es clave tratar de apostar por sistemas o arquitecturas que, aunque no sean idénticas, sí deben ser perfectamente comparables, es decir, que haya las relaciones que sean entre una y otra, pero que nos permita saber cómo funcionan una y otra. Más allá de la arquitectura, yo creo que es lo formal. Hay otra cuestión que a mí me parece que también es muy importante y quizás más difícil de solventar, y tendríamos que tener también una idea similar de cuál es el perfil del egresado en las distintas ofertas formativas de los distintos países. Y tendríamos que tener alguna coincidencia, por lo menos esencial, para saber que la persona que hace 4 o 5 años en Europa o lo hace en Latinoamérica, en el mismo ámbito de conocimiento, cuando termina, acaba con unas competencias, con unas habilidades que, si no son exactamente idénticas, deben ser comparables. Eso es una dificultad quizás mayor que la de la arquitectura. Y en la definición de la arquitectura y de las competencias y habilidades, a veces falta otra pieza, que es saber para qué sirven los títulos universitarios. Y, bueno, yo siempre digo que uno de los problemas que tuvimos y tenemos en España es que cuando se apostó por incorporarse al Plan Bolonia como arquitectura común para los títulos universitarios, faltó un elemento clave, que es decir, para qué iban a servir, para qué servía un grado y para qué servía un máster. Y así llegamos a situaciones, como voy a hablarles de lo que me toca, más directamente de derecho, donde para ser abogado hay que tener un máster y para ser juez hay que tener un grado. Es verdad que el juez tiene que pasar una oposición, sí, pero con un grado sí es juez. Abogado no se puede ser con un grado. Quizás suena un poco raro, ¿no? Y saber eso es una información esencial para que las universidades definan sus programas de estudio. Es decir, qué hay que estudiar en la universidad dependerá de saber para qué sirve el título. En función de si usted para ejercer esta y esta profesión va a tener que hacer además un máster. Bueno, entonces podemos diseñar grado y máster de una determinada manera. Ahora, si con el máster va a poder hacer esto, entonces yo tengo que diseñar un grado de una manera distinta. Eso no lo tuvimos
y yo creo que es un hándicap importante. Por eso digo que arquitectura formal similar y algún esquema de competencias o de habilidades que también nos permita saber que lo que vamos a obtener en un sitio y otro tiene un nivel razonable de parecido o de similitud, ¿no? Luego, otra dificultad que afortunadamente en nuestro caso, en nuestros ámbitos geográficos, le podemos dar la vuelta y no es una dificultad, sino que es una magnífica oportunidad, una gran ventaja, es la competencia idiomática. Compartimos un ámbito magnífico de personas que nos entendemos en una lengua. Si además, aquí ya hablo desde Galicia, si además somos capaces de abrirnos a la lusofonía con el gallego, pues incluso en nuestro caso pues ya podemos movernos en todo el espacio sudamericano con mayor tranquilidad. Pero en cualquier caso, la dificultad que la competencia idiomática abre a estas movilidades, cuando estamos hablando de América Latina, Caribe y España en concreto, y Portugal, pues ahí lo que tenemos es un valor, una coincidencia, nos entendemos perfectamente. Hablábamos tomando café de las dificultades que estamos teniendo en algunos casos cuando estamos mirando en estos procesos de movilidad a otros ámbitos, mediano Oriente Medio, lejano Oriente, China, etcétera, donde el principal hándicap que nos encontramos es la competencia idiomática mínima para poder seguir con aprovechamiento los títulos. Aquí tenemos una grandísima oportunidad. Luego, tenemos también otra pieza clave que nos aproxime, que tiene que ser el nivel de calidad. Ya se ha hablado también y seguramente saldrá y tendremos ocasión de debatir sobre esto. Tenemos que tener una arquitectura similar, deberíamos tener unas competencias o unas habilidades que nos permitan entendernos y finalmente tenemos que tener unos sistemas que además nos digan que eso que hacemos similar en la forma y además en las competencias, en el nivel de calidad con el que se presta también es comparable. Y esto pues, es una pieza clave precisamente para garantizar el reconocimiento, la equivalencia y compartir la validez de los estudios que se realizan a través de estos procesos de movilidad. Bueno, si hablásemos de investigación, pues estaríamos hablando de las mismas circunstancias. Quizás aquí podríamos añadir algunas otras dificultades, especialmente las económicas, algunas administrativas, la dificultad a veces de mantener, aunque las nuevas tecnologías también aquí y las nuevas posibilidades de comunicación pues están abriendo pues, nuevas fronteras cada día y acercándonos cada día más, pero bueno, quizás serían los elementos similares los que inciden también en la movilidad de la investigación. En cuanto a la oferta docente, diríamos que esas dificultades son un poquito más graves cuando hablamos de grado y máster. Quizás tenemos mayor facilidad para movernos en el ámbito del doctorado. Ahí quizás el entendimiento, la movilidad es muchísimo más fácil porque, digamos, el contenido formativo se reduce, aumenta la tarea propiamente investigadora y ahí pues sí que es más habitual y más común estos entendimientos a través de fórmulas sí que ya muy distintas, movilidad de estudiantes, cotutelas de tesis, etcétera, etcétera. O sea que ahí podemos trabajar con mayor posibilidades de entendimiento. Y claro, cuando hablamos de grado y máster, cuanto mayor es la duración, pues a veces se nos complica más la movilidad. En los estudios de menor duración, el máster es más fácil movernos en un programa de estudios que puede durar 1 año o 2 años como mucho que en un programa de estudios de 4 años, pero por la simple razón del tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a las modalidades, también está todo dicho, podemos hablar sobre todo en temas de estudiantes, de estancias largas o estancias breves y menos regladas. Los que quizás más nos interesan siempre y a las que estamos haciendo referencia habitualmente son estas estancias largas, 1 semestre, 1 año de duración, sea a través de programas de intercambio, sean a través de estancias al margen de programas previos o acuerdos previos de intercambio entre las universidades. Y quedaría otro elemento
de movilidad, donde más que intercambio hablaríamos de captación, es decir, donde las universidades ya no estamos, digamos, intercambiando temporalmente algunos de nuestros de nuestros estudiantes en estos programas de movilidad, sino que directamente estaríamos luchando por atraer estudiantes de otras nacionalidades, de otros países, para que completen su ciclo formativos, en principio completos, en nuestras universidades. Bueno, quedaría como última pieza de intercambio, de internacionalización o de movilidad, como queramos llamarlo, lo que se viene conociendo como movilidad en casa, es decir, el contacto, la internacionalización que pueden hacer los estudiantes en su propia universidad cuando precisamente entran en contacto con estudiantes, profesores o con el personal que sea de otros países que hacen estancias temporales en la universidad. También aquí se pueden explotar estas posibilidades desde el punto de vista de lo que tiene de acercamiento, de conocimiento de otras realidades, de otras culturas. No genera en sí ese intercambio de sistema educativo, porque siguen cursando los estudios en su propia universidad, pero sí hay algunas oportunidades de entrar en este ámbito de intercambio de opiniones. Bueno, pues yo creo que ya para ir terminando y no alargarme en exceso y que nos quede tiempo para el debate, algunos datos que yo creo que nos pueden ayudar en esta reflexión, ¿no? Como vemos aquí, pues si nos comparamos con la movilidad entre distintas regiones del mundo, vemos como desde el punto de vista de estudiantes que salen de las distintas áreas geográficas buscando otros países, pues ahí está a la cabeza Asia del Pacífico, Norteamérica y Europa Occidental, y América Latina y Caribe, pues estamos hablando de 227.000 estudiantes, un 6,4% de estudiantes que salen frente a 96.000 que ingresan en esta área latinoamericana, es decir, solo el 2%. Es decir, que desde este punto de vista, desde el punto de vista de la región, hay un cierto desequilibrio entre los programas de movilidad. Hay más movilidad saliente que movilidad entrante, frente a otras situaciones donde tenemos, como se puede ver, justamente lo contrario. Norteamérica y Europa Occidental recibe más estudiantes que salen. Es decir, bueno, es un dato a valorar. En cuanto a datos de España, en este caso, pues de los estudiantes internacionales en España, para obtención de grado, recibimos 30.000 estudiantes de América Latina y Caribe, es prácticamente casi más del 50% de los estudiantes que llegan a nuestro país, y salen solo de España hacia América Latina y Caribe 750 estudiantes. Bueno, estos siempre pues, son datos, yo creo que son datos del 2013, 2014, o sea, habrán cambiado, pero seguramente el diagnóstico no cambia sustancialmente, ¿no? Es decir, en España recibimos muchos más estudiantes de esta región que estudiantes españoles que van hacia esos países, y desde el punto de vista de América Latina y Caribe, pues el efecto es justamente el contrario. Salen muchos más de los que recibimos. Bien, pues yo creo que tenía aquí alguna otra cosa más puesta sobre personal, administración y servicios, pero yo creo que lo podemos dejar aquí y en el debate pueden ir saliendo cuestiones. Yo creo que con todos estos datos debemos, bueno, yo creo replantearnos las acciones, que es lo que debemos hacer para que esto pues cambie un poco de signo, ¿no? Y mejore, y tratemos de evitar los riesgos, conseguir una mayor movilidad y un mayor equilibrio en esa movilidad, porque además tenemos un dato que saldrá seguramente a la tarde cuando hablemos, y es que tenemos dos sistemas universitarios que, con una realidad ahora mismo, el europeo, el español y el latinoamericano, diferente. Es decir, ya se ha dicho aquí, Latinoamérica y Caribe, un crecimiento exponencial del número de alumnos. En España,
estabilización y reducción del número de alumnos, con lo cual pues, yo creo que podemos o debiéramos ser capaces de alinear esas tendencias tratando de aportar cada uno lo que podemos de soluciones que puedan servir para solucionar los problemas que generan tanto un crecimiento exponencial como, en nuestro caso, una reducción progresiva del número de alumnos. Bueno, pues aquí lo dejamos y sobre el debate podemos hablar más de estas cosas.